En el mundo natural, las plantas crecen, mueren y el nitrógeno que contienen regresa a la tierra para que nuevas plantas lo utilicen y así comenzar un nuevo ciclo. Hace 100 años, dos químicos alemanes, Fritz Haber y Carlos Bosch, encontraron una manera de utilizar el nitrógeno del aire para hacer amoníaco, con lo que se hacen los fertilizantes indispensables para la alta producción de cultivos. Por ello, ambos recibieron el Premio Nobel de Química en 1918. En la actualidad, hay una constante investigación para tener un entorno más amigable con la agricultura. Por ello, la búsqueda de nuevas opciones para crear biofertilizantes orgánicos que proporcionen a las plantas los nutrientes necesarios para su desarrollo y al mismo tiempo mejorar la calidad del suelo y ayudar a conseguir un entorno microbiológico óptimo y natural. Es aquel que contiene microorganismos vivos que ayudan a las plantas a crecer, ya sea a obtener nutrientes del ambiente o a estimular el crecimiento de las plantas. Aquel que se anuncie como biofertilizante y no diga qué tipo de microorganismos tiene o específicamente cuáles son, no es un biofertilizante. Es la asociación entre un hongo y una planta. Cuando decimos micorriza, ya estamos hablando de la simbiosis de la planta y el hongo. Entonces, si digo voy a aplicar micorriza, realmente estoy diciendo voy a aplicar hongos micorrízicos para formar micorriza en mi planta. Estos hongos que se usan como biofertilizantes se encuentran en casi el 90% de las plantas que existen y en muchas de interés agrícola. El medio de cultivo de estos hongos son las raíces de una planta viva, no se pueden cultivar de otra manera. Hay muchas, pero les voy a dar dos razones importantes. Una es que la distribución de los hongos en el campo no es uniforme, es heterogénea. Esto quiere decir que si cae una planta donde no hay hongos, pues ya no se inoculó, ya no se colonizó y ya no tuvo la función el hongo. La otra razón es porque no todos los hongos que están en la naturaleza son igualmente eficientes, algunos son más eficientes que otros. Entonces, cuando se produce un biofertilizante que ya se probó que es altamente eficiente, seleccionamos ese y cuando estamos sembrando, cuidamos al poner el biofertilizante que todas las plantas tengan contacto con él y entonces la plantación esté homogénea. La micorriza, lo que hemos visto es que se pone más verde. Lo que hemos leído es que tiene que ver con la fijación de nitrógeno y el aprovechamiento de otros nutrientes que ya están en el suelo. Se establece una simbiosis con la raíz y de esa manera alcanza este desarrollo. Estos hongos, las bondades tienen muchas, pero entre las que más se sobresalen es que sirven de puente entre los nutrientes que hay en el suelo y las raíces de la planta. Cuando nosotros inoculamos una planta, le ponemos el biofertilizante, el área de exploración de la raíz se incrementa hasta 700 veces más. Entonces el volumen por el cual pueden entrar los nutrientes y el agua es mucho mayor, lo que permite entonces que la planta crezca mucho más rápido. Es como si le conectáramos muchas mangueras a la raíz y entraran los nutrientes. Esto a nivel agrícola, ¿qué significa? Que ya no tienes que aplicar más fertilizante. Simplemente el que ya está en el suelo, que no estaba disponible para la planta, ahora sí lo va a estar. Nos hace utilizar menos recursos, gastar menos dinero y pues de cierta forma ser más sustentables porque estamos aplicando menos sustancias al suelo y protegiendo nuestros suelos. Se ponen verdes, empiezan a echar pulloncito nuevo, empieza a volver a florear, el pullón que va saliendo empieza a florear y pues nada más lo que hay que ir quitando es el chupón que va para arriba y tener buena poda para que el biofertilizante lo aproveche bien el árbol. Hemos venido viendo que ha sido benéfico porque sí echa follaje más a tiempo, la producción aumenta. Se hizo el hoyo y se dejó que se ventilara, o sea, eso es una práctica que se tiene entre campesinos. Se puso la micorriza y inmediatamente se plantó el arbolito de limón y el efecto es fantástico. Luego le hago ruedo al árbol y ya sobre el ruedo le voy poniendo pues un poquito de micorriza alrededor a donde terminan las ramas.
Le puse a mis campos de limón, a los campos de caña y pues la verdad pues ha trabajado, ha funcionado muy bien y aquí está la muestra, ya ven cómo están los árboles. A las indicaciones que nos dieron, pues estamos utilizando lo de 3 dedos en matas de café. O sea, a lo mejor 2 aplicaciones de 3 dedos. Es lo que más o menos hasta ahí hemos aplicado en caña también. Lo maravilloso de esto es el resultado. Podemos ver cómo el crecimiento del árbol, y no nada más el crecimiento, sino la producción. Si se puede ver, en cada uno de las terminales de las ramas está completamente lleno de fruto. O sea, cuajó, decimos nosotros. El efecto de la micorriza no nada más es en el verdor y en el floreo y en la producción que va a tener, sino el tamaño del tallo, cómo se ha engrosado y en tan solo un año. O sea, verdaderamente es un ejemplo de cómo este biofertilizante aprovecha todos los nutrientes que la tierra tiene. Estos terrenos tienen aproximadamente 20 años dedicados al cultivo de la caña de azúcar. Es un monocultivo y además es muy demandante de nutrientes. Se ha puesto siempre fertilizante químico. Se puede ver cómo se desarrolla la caña en un cultivo. Podemos ver junto aquí cómo está la caña después de haber sido fertilizada con fertilizantes químicos, desarrolla y desarrolla bien, pero nunca cuando se pone la micorriza y está a la vista, o sea, el desarrollo de retoños se incrementa. Entonces, el proceso de desarrollo es bastante grande. La población se cerró muy rápidamente, con lo cual damos por hecho que la micorriza ayuda. Tiene fertilizante químico, porque también le pusimos fertilizante químico por la demanda, pero sí se puede ver la diferencia. En el planeta, sobre todo en la agricultura, se depende mucho de los fertilizantes sintéticos. Muchos de ellos se producen de derivados del petróleo, pero otros son minerales como el fósforo. Y el fósforo es un recurso limitado, es decir, que en algún momento se va a acabar. Y según las estimaciones, aproximadamente en el 2030 habrá una escasez de que se utiliza como fertilizante para las plantas. Por ello, científicos de la Universidad Veracruzana han encontrado que los hongos micorrízicos son un elemento de suma importancia para llegar al fósforo que las plantas necesitan para una mejor producción. Por lo tanto, han puesto en marcha un proyecto de años en el Laboratorio de Organismos Benéficos de la Universidad Veracruzana, logrando así resaltar la importancia de los recursos naturales y la sustentabilidad. Este proyecto tiene más o menos como 25 años o un poco más de que se empezó a cultivar y empezamos con el estudio de los hongos que se encuentran de manera natural en los campos de cultivo de la zona de influencia de la Universidad Veracruzana, principalmente en la zona centro. Después de esas colectas empezamos a trabajar con la identificación de los hongos que nosotros encontrábamos y a evaluar la eficiencia que estos hongos tenían sobre el crecimiento de las plantas, principalmente de interés agrícola. Lo primero que hicimos fue conocerlos, saber cómo se llaman, su nombre y su apellido. Como no teníamos esa capacidad, lo que hicimos en la universidad fue traer expertos internacionales, los mejores a nivel mundial, para que nos ayudaran a identificar los hongos. Ellos nos ayudaron y la Universidad Veracruzana fue sede muchas veces de estos estudios para conocer el nombre de los hongos. Una vez que tuvimos los hongos, empezamos a ver cuáles eran los más eficientes y hacer un escalamiento. Todo esto nos llevó muchos años hasta poder conseguir un recurso que vino de los recursos que da el Estado y el Consejo de Ciencia y Tecnología para implementar esta planta de producción que, que es un invernadero con un área de 600 metros cuadrados y que tiene una capacidad de producción al año, si estuviéramos produciendo, bastante alta. Posteriormente, hace como 8 años, se logró que nosotros pudiéramos comercializarlo y se comercializa a través de la Universidad Veracruzana
A partir de ese momento nosotros hemos sido independientes económicamente, es decir, autosuficientes. Nosotros vendemos el inóculo o el biofertilizante y con eso se mantiene, se paga trabajador y se compran los insumos para producirlo. Estamos en el corazón del laboratorio y es aquí donde se hace, pues como quien dice, toda la magia. Es aquí donde los estudiantes, los académicos realizan la parte primordial del análisis de los biofertilizantes, en este caso de hongos micorrízicos, donde extraemos las esporas, extraemos los organismos que estamos estudiando y los purificamos. En el caso, por ejemplo, de la persona que se encuentra en la parte de atrás, el estudiante que está atrás, está separando las esporas y los hongos micorrízicos del suelo, específicamente del biofertilizante que tenemos en la universidad. Y ya después los demás chicos que se encuentran en los microscopios revisan las muestras para encontrar cuáles son las esporas o cuál es el estado de las esporas, si están vivas, si están en buenas condiciones, revisar qué especies se encuentran en nuestro biofertilizante. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer de manera morfológica en un microscopio o lo podemos hacer de manera molecular. Nosotros tenemos el equipo en esta área del laboratorio para hacer extracción de DNA, mandar a secuenciar este DNA y saber exactamente qué organismo es el que se encuentra. También tenemos otros académicos que se encargan del análisis de imágenes. Nuestros experimentos se enfocan principalmente en las raíces. Entonces tenemos que poder ver nuestras raíces y a veces estar sacando la planta significa matarla para estar revisando cómo van las raíces. Tenemos equipos robóticos que podemos introducir dentro de una maceta y nos toman imágenes en tercera dimensión de estas raíces sin lastimarlas. Podemos hacer análisis de cómo van creciendo, la velocidad. También hay quienes hacen análisis bioinformáticos, es decir, todas las secuencias de DNA que nos llegan aquí a nosotros, las comparamos con otros microorganismos en el suelo para saber cómo están las poblaciones, quiénes dominan y quiénes están funcionando de qué forma. Llevo aproximadamente casi un año y pues realmente esta parte es muy interesante y muy importante porque requiere cierto cuidado, cierto manejo y mucha responsabilidad este tipo de procedimientos porque pues estamos trabajando con organismos vivos y tenemos que garantizar que el producto pueda llegar hasta las manos del productor y pues garantizando del producto se cumpla y pueda darle los beneficios a la planta, en este caso, pues mejorar en el suelo, mejorar la disponibilidad para que la planta lo pueda absorber. Lo que estamos haciendo es identificando las esporas, checando su viabilidad, que no estén dañadas, maltratadas, que no haya otra presencia de organismos pues, que afecten a la planta. Y particularmente en este momento nosotros estamos trabajando en un proceso en el que buscamos hacer más eficiente la extracción de las esporas para obtener un mayor número y viendo las cantidades de los materiales que usamos, en este caso usamos una solución de azúcar y pues estamos viendo diferentes concentraciones que nos ayuden a hacer más eficiente el proceso. En este momento ya tenemos un promedio del número de esporas que extraemos en cierta cantidad de inóculo, que es el biofertilizante, y estamos separándolo, guardándolo en tubos para posteriormente almacenarlo y pues tener ya, pues hacer de manera general las extracciones. Quiero comentarles que muchos de mis compañeros de este ejido de la Isleta Grande han venido a preguntarme y ahora yo me he vuelto un acarreador de la micorriza porque todo el mundo quiere poner, ¿sí? Entonces, esta es mi experiencia. Es difícil a veces introducir un nuevo elemento a los sistemas de producción agrícola. A los productores no se los podemos decir que ya quiten todo su sistema y apliquen el biofertilizante. Esto tiene que ser un proceso. Y pues yo quisiera invitar a mis compañeros que si quieren y pueden, que adelante, que también lo apliquen.